Bueno, mi nombre es Julio Armenta Hernández de la Facultad de Ingeniería de Los Mochis, Sinaloa. Estudio Ingeniería en Software en el grupo 202 y les voy a hablar sobre lo que es la resolubilidad. Bueno, para empezar con esta exposición necesitan saber varios conceptos básicos sobre la computación, sobre lo que es un algoritmo, para poder entender este tema mejor. Y empezamos. Antes que nada necesitamos saber las ramas de la teoría de la computación para poder entender mejor el tema. Esta se divide en tres ramas. La primera es la teoría de los autómatas, que esta se encarga de las definiciones y propiedades de los modelos matemáticos de computación. Son los esenciales en áreas aplicadas de la informática. Bueno, luego sigue la teoría de la computabilidad, que esta es la que se encarga de ver si un problema tiene solución o no, o sea, si es resoluble o irresoluble. Y luego sigue la teoría de la complejidad computacional, que esta mide la complejidad de un algoritmo de dos formas: complejidad espacial y complejidad temporal. La complejidad espacial es aquella que se encarga de decir cuánto espacio ocupa este programa, y la complejidad temporal es el tiempo de ejecución que este tiene al momento de correrse. Bueno, seguimos. Otro concepto básico para entender mejor el tema es el concepto de algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos finitos para resolver un problema. Los algoritmos se pueden representar de varias formas, como diagramas de flujo o pseudocódigo, ya sea en un lenguaje de programación. Estos algoritmos tienen que tener un principio y un fin. Bueno, empezamos con ¿qué es la resolubilidad? El término de resolubilidad se utiliza para indicar cuando un problema se puede resolver. ¿Qué quiere decir esto? Que hay problemas que pueden ser computables y no computables, o sea, que se pueden representar mediante un algoritmo, y hay otros que no. Dice, marco conceptual. La teoría de la complejidad computacional proporciona herramientas para medir la dificultad de problemas abstractos a la vez, en términos absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que la teoría de la complejidad computacional, como les mencioné anteriormente, se encarga de medir qué tan complejo es un problema en sí, ya sea espacialmente o temporalmente del tiempo. La resolución son de tres tipos, por lo que hace a su valor veritativo: las verdaderas, aproximadamente verdaderas y falsas. O sea, son las que se pueden resolver, las que se pueden resolver de una manera intermedia, y las que no se pueden resolver. Y existen problemas resolubles e irresolubles. Dentro de los resolubles están los que se pueden resolver efectivamente, que son el algoritmo y procedimiento decisorio, bien determinado, un procedimiento decisorio, y el mal determinado, ni algoritmo ni procedimiento de decisión. Y están los resolubles y los irresolubles. Dice, la irresolubilidad. Dice, un problema es irresoluble si y solo si está demostrado que no puede alcanzarse ninguna solución del mismo con los medios dados. ¿Qué quiere decir esto? Que un problema va a ser irresoluble cuando ya de plano no se puede realizar un algoritmo con el cual resolver el problema. Esto es más que nada la irresolubilidad. Luego siguen los antecedentes. Dice, el origen de los modelos abstractos de computación se encuadra en los años 30, antes de que existieran los ordenadores modernos. Para el trabajo de los lógicos Alonzo Church, Kurt Gödel, Stephen Kleene, Emil Leon y Alan Turing. Como pueden ver en el video, ahí están las imágenes de estas 5 personas.
Dice, estos trabajos iniciales han tenido una profunda influencia tanto en el desarrollo teórico como en abundantes aspectos de la práctica de la computación. Bueno, dice A. Church y Alan Turing. Hacia mediados de la década de los 30, A. Church y A. Turing formulan de manera independiente la tesis siguiente: toda función computable de manera efectiva puede calcularse en el modelo. Es decir, tratan de armar que las definiciones rigurosas que cada uno dan en el concepto de procedimiento mecánico o algoritmo capturan completamente la idea intuitiva o informal de dicho concepto. Hay una frase muy famosa de estas personas, dice: el primer paso para resolver un problema informático es encontrar un algoritmo que lo resuelva. La situación actual de las resolubilidades. Existen problemas que no tienen solución por medio de un algoritmo. Sin embargo, esto no quiere decir que sean irresolubles totalmente, ya que pueden existir otros métodos para poder computabilizarlos, pero por eso se dice que el término de irresolubilidad no es absoluto. Pero mientras no exista un modelo que permita resolver de manera general todos estos problemas, se consideran irresolubles o incomputables. Uno de los métodos que se están utilizando o que se están probando actualmente es la computación cuántica, que es muy diferente a la computación tradicional con respecto a cómo trabaja. Dice, esta trabaja con qubits, que es la unidad básica que se utiliza en este tipo de computación. Si un bit almacena dos estados, un qubit puede almacenar también esos dos estados, pero como una combinación de ambos. El problema con esta computación es que todavía no está muy probada. La complejidad de crear computadoras con varios qubits, todo se complica de manera exponencial al añadir más qubits. O sea que mientras más qubits tenga un problema, puede fallar, puede no tomar la decisión correcta al momento de resolver un problema. Dice, para poner un qubit en un estado determinado, incluso grabar una información sobre un qubit es complicado. Hay problemas para leerlos. Dependiendo de si usamos fotones o electrones, es complicado hacer una lectura. Pues últimamente han estado haciendo pruebas sobre este tipo de computación. Y dice, si las puertas tardan mucho en tratarlos, el estado cuántico se vuelve incoherente. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de tomar una decisión no escoge la más correcta. La computación cuántica lo que hace es que, en igual de ir tomando un camino, como quien dice, al momento de resolver un problema, esta los toma todos juntos y de todos juntos saca el mejor camino. Por eso es que puede fallar de alguna u otra forma. Dice, yo les voy a hablar sobre dos ejemplos. Dos ejemplos de problemas resolubles y un ejemplo de un problema irresoluble. El primer ejemplo es cambiar bases de números. ¿Qué quiere decir esto? Que un número estando en base decimal, por ejemplo, se puede pasar por mediante de un algoritmo, se puede pasar a base binaria o base hexadecimal o a base octal, por mediante un proceso. Dice, y el otro es cálculo de áreas. Pues mediante un algoritmo también se pueden calcular áreas como triángulo, cuadrado, rectángulo y otras figuras geométricas. Dice, el ejemplo de los problemas irresolubles podría ser el calcular qué días de un año determinado va a llover. ¿Por qué? ¿Por qué este ejemplo? Ya que no puede, por más cálculos que haga un matemático, no puede determinar exactamente qué días del año va a llover, porque por más cálculos, pues la lluvia es impredecible, se puede decir, ya que pues aunque digan que un día va a llover, puede que cambie en el instante y ya deje de llover o no llueva, más bien. Esos son los ejemplos que yo manejé porque son muy fáciles de entender, y son muy fáciles de entender para entender
el tema que es la resolubilidad. Bueno, muchas gracias por su atención, y como conclusión, pues yo quiero hacer una comparación, o más bien en qué se relacionan la teoría de la computabilidad con la teoría de la complejidad computacional. Esta relación la voy a hacer de esta forma. Para que exista una complejidad de un problema, primeramente ese problema tiene que ser resoluble. Y bueno, primeramente se tiene que verificar que el problema sea resoluble, y después a ese determinado problema se va a verificar de cuántas formas diferentes se puede resolver, y así escoger la forma más adecuada, más eficaz y más eficiente para que sea la forma menos compleja. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, y espero y le guste.